Bueno, acá seguimos con Opinando, un periodístico diferente. Recordemos que se necesitan para compra 1 o 2 hectáreas de campo en la zona de Aguas Blancas. Tiene que ser en la zona de Aguas Blancas. Es para un amigo, ya lo he dicho, de Maldonado. Acá no hay ninguna ganancia comercial por parte de nadie. El que tenga el campito, lo ponemos en contacto con el hombre. Si se entienden, saldrá el negocio. Aunque está difícil, de ese tamaño está un poco difícil en la zona, pero la dejamos ahí por si alguien tiene. Yo me comunicaría con el amigo y vemos a ver qué sale. Bueno, como en estos días que no hemos tenido invitados, hoy teníamos, pero justo teníamos un compromiso anterior. Luego para el miércoles que viene, Pepo Mazané, un viejo vecino de Solís, que conoce por haberse criado en la zona urbana, digamos, conoce el pueblo y tiene muy buena memoria además y expresión para contar cosas. Lo vamos a aprovechar el próximo miércoles, si el Barba mediante lo permita, ¿no? Así que ya le vamos anunciando que vamos a tener a Pepo Mazané por acá, para deleitarnos con algunas anécdotas del Solís antiguo y del Solís actual también, porque el hombre está en plena actividad todavía. Pero como cada vez que no tenemos invitados, iba a decir, siempre hablamos de algún tema puntual. Y hoy vamos a hablar de Chile. Como siempre digo, es la percepción que yo tengo, la percepción que yo viví, no lo que dice la geografía o la historia de repente de ese país, ¿no? Se decía, en ese tiempo que yo anduve por ahí, que Chile era tan flaquita y tan alta, tan larga, por los 18 años que estuvo al régimen, aludiendo a la dictadura, dura y sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet, que soportó el pueblo chileno por 18 años y que aún hoy está pagando las consecuencias de esa dictadura, por más que Chile últimamente ha salido adelante bastante bien, con gobiernos de derecha y con gobiernos socialistas también, como el de Michelle Bachelet, ha salido adelante y está en el contexto sudamericano, junto con Uruguay, está entre los países que mejor les va económicamente en el hemisferio suramericano, ¿verdad? Hay una cosa que paga lo que puedas gastar en Chile en restaurantes, en hoteles o en viajes, que los cruces de las cordilleras. Tiene 4 cruces para el lado argentino. Uno es en Bariloche, lugar turístico de Bariloche, ¿verdad? Hay un cruce de la cordillera que sale al sur de Chile, que es muy lindo. Sale ahí cerca de Puerto Montt, de esa zona. Decir además que antes de conocerse el hormigón vibrado, que ahora ha solucionado, hace unos años ha solucionado la vida de la gente que tiene temblores de tierra, ¿verdad? Que tiene maremotos, terremotos, esas cosas. Antes de tener el hormigón vibrado, la solución que había para las casas era hacer casas de madera. Se fueron talando los árboles de Chile hasta hacer innumerables casas de madera, pueblos, ciudades enteras,
que eran totalmente de madera, porque la madera soporta mejor los temblores, a no ser una cosa ya, unos maremotos brutales o terremotos muy grandes, también se destruye. Pero los pequeños temblores de tierra que por ejemplo, al ladrillo, al bloque, al dicholo, lo fracciona, lo parte, descascara las paredes, los revoque. La madera soportaba de otra forma. Las casas en el sur de Chile generalmente estaban armadas sobre pilares de madera también. Entonces esos pilares ayudaban en el movimiento de tierra, ayudaban a soportar la sacudida y no perjudicar la casa. Hay árboles, o había en Chile, cantidad de árboles muy grandes, muy añosos, alerces, por ejemplo, y de esos árboles se extraía la madera, se hacía la teja de madera, sacaban las tablas para las paredes, para las puertas, para las ventanas. Y el sur de Chile es muy pintoresco, muy pintoresco. La gente generalmente se concentra sobre la capital, sobre Santiago, sobre la parte de las minas de cobre más al norte, sobre el desierto de La Serena, ahí la 9ª región. Pero el sur de Chile es impagable. Yo hice ese viaje arrancando por Bariloche, por todo el sur de Chile y ascendiendo hasta llegar a Santiago y un poco más arriba de Santiago por la 9ª región, ahí sin entrar de lleno al desierto de Atacama, ahí. Pero tiene también sus contras Chile, ¿no? Tiene mucha polución, sobre todo Santiago. Tiene como un smog permanente, como un techo, un smog permanente. Como cuando pasan muchos ómnibus que dejan su estela, ¿verdad? Esas montañas concentran mucho el smog, queda ese techo permanente y la gente está respirando eso. El promedio de vida de los chilenos es mucho menor al de logramos en Uruguay. Uruguay hace unos años era 70 o 70 y algún años del promedio de vida. Ahora creo que ha aumentado, pero vamos a manejarnos de esa época. Bueno, en Chile el promedio de edad era 20 años menos que en Uruguay. Y debe seguir siendo, por más de que hayan adelanto y cosas, debe seguir siendo menor. Después tiene esas playas magníficas sobre el Pacífico. Digo, son magníficas por lo lindos que son, por sus islas, por sus gaviotas, por sus lobos. Pero la arena no es como la arena nuestra, que es una arena blanca, que es piedra, digamos, no es una arena que se transforma en barro, ¿verdad? La arena chilena es barrosa. Mucha del agua que alimenta los ríos y alimenta el Pacífico viene del deshielo de las montañas. Es un agua un poco revuelta, negra, y esos residuos que bajan de las montañas de tierra y barro y esas cosas también quedan en la playa. La arena es barrosa, una arena finita, barrosa, bastante asquerosa, por decirlo así. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos 60 kilómetros de playa brutal sobre la costa del Atlántico y del Río de la Plata. Nada que ver las playas chilenas, pero sí por su pinta, por su presentación. Tiene lugares hermosos sobre la costa del Pacífico. Hay muchos indios en Chile. La colectividad indígena sigue participando de las actividades, tiene una gran cantidad, un promedio muy grande, debe ser el 50%, debe ser de descendencia indígena.
son bastante alegres los chilenos, bastante simpáticos. Quieren mucho a Uruguay, no así a Argentina. Nosotros nos parecemos a los argentinos hasta en la forma de hablar. Y en Chile generalmente te preguntan, ¿sos uruguayo o sos argentino? No, soy uruguayo. Ah, qué bien. Vienen y te tratan de lo mejor. Los argentinos son muy resistidos en Chile. Bueno, ahí en Santiago hay un Cristo que se sube por escaleras. Hay lugares que se suben, en Cocha está muy cerca, pero después hay enormes escaleras. Es un Cristo parecido al de Corcovado, al de Brasil, ¿verdad? Es un lugar, es un lindo lugar y se ve toda la ciudad de ahí arriba. Desde el Cristo se ve toda la ciudad. Se ve el smog, que es eso de la ciudad, y se ve toda la ciudad. No tiene edificios demasiado altos Chile, por el mismo problema de los temblores de tierra. Ahora creo que sí, que ya se están haciendo edificios más altos. Pero no tenía edificios de demasiada altura porque justamente era lo que más castigaba los temblores de tierra. Hay ciudades que se han destruido, como Valdivia, la ha destruido varias veces. Los maremotos y los terremotos, y se han vuelto a reconstruir. Yo digo, si acá un maremoto, un terremoto, destruyera Montevideo, ¿cuántos años nos llevaría volver a reconstruir Montevideo actual como está? Yo creo que no menos de 50 años. Allá en pocos años lo han restaurado y han vuelto a tener esas ciudades habitables y bonitas, ¿no? Bueno, las minas de cobre, que como decimos están más al norte, es una de sus principales fuentes de entrada, ¿verdad?, de dinero. La chacinería chilena es bastante buena. No le ponen mucha sal a los chacinados, más bien los ahumados, son ahumados, los hacen ahumados, pero de muy buena calidad. También trabajan el cuero, tal vez no con la misma calidad que se trabaja acá. Digo, se trabajaba porque ahora los cueros hay que quemarlos porque nadie los trabaja. Y Argentina sí lo trabaja bien, Argentina trabaja bastante bien el cuero, pero Chile lo trabaja bastante bien, mejor por ejemplo que los brasileros. La industria del cuero, bueno, tiene la particularidad que tiene subterráneo, que se puede viajar por casi todo Santiago en cosa de 1 hora y pico, por ahí o 2, se puede recorrer todo Santiago por el subsuelo. Yo recuerdo que subimos con mi compañera cerca de un hotel que estábamos alojados. Era por ahí por la Universidad Católica. Y la gente miraba así, Universidad Católica, la Universidad de Chile y Universidad Católica. Y mucha gente se confundió. Nosotros íbamos a un mercado de pulgas que hay muy importante, enorme. Y yo como canario y medio desconfiado, y canario que soy, no sé si se nota, pero soy bastante canario, iba contando las paradas. Entonces, conté las paradas y las anoté. Me parece que eran 8 paradas. Cuando tomamos el subte de vuelta, todos decían, no, la Universidad Católica, Universidad de Chile. Yo, a las 8 paradas. Bajamos las 8 paradas. Solamente 3 personas de toda esa excursión que íbamos, llegamos al hotel en tiempo y forma. Los demás se fueron a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. Y no en la 8ª parada, que era la que habíamos tomado del subte. Digo, cosas del canario, ¿no?, que a veces le gana a los más avesados por su desconfianza y por el miedo a perderse también. No es changa andar en un lugar extraño que no conozcas, en un subte, por bajo tierra, que no estás viendo nada. No ves, mirá en aquella esquina hay un cartel de Coca-Cola y después de cartel 2 cuadras más. No, ahí había que manejarse. Y siempre recuerdo esa anécdota y se la quería trasladar a ustedes. Después, los pasajes que tienen sobre la cordillera, como les decía al principio,
pagan cualquier viaje a Chile. Está esa entrada que de Chile para Misiones, para la provincia de Misiones, donde se llama Los Caracoles. El camino es y parece mismo un caracol porque va haciendo como camino de hormiga, todavía más curva, más pronunciada que el camino de hormiga. Allá a sus costados se ven cantidad de autos que se han accidentado, pedazos de autos, pedazos de camionetas, pedazos de camiones, ómnibus que se han desbarrancado ahí. Un lugar muy peligroso. Hay que estar con los frenos y con todo muy bien aceitados los vehículos porque es peligrosísimo. Esa subida de los caracoles, como le llaman ellos, eso paga 15 días de estadía en Chile por subir ese. Tengo testimonios gráficos en casa de esa subida, ¿no? De los caracoles. Y viene a salir, viene a la cordillera, donde libró San Martín y O'Higgins, libraron la batalla de Pichincha, donde fue que prácticamente se dio puntapié inicial para la liberación de Chile, del yugo extranjero, ¿verdad? El yugo español. Hay muchas islas, que hay fortines del tiempo de los españoles, del tiempo de los portugueses, de los franceses. Hay fortines que los conservan como museo. También se viaja mucho en catamarán, recorriendo las islas en catamarán para los turistas. Tuve la oportunidad de estar bien en el sur de Chile, en la zona helada. Son experiencias de vida que intransferibles. Yo les puedo contar, pero son intransferibles. Entonces es bueno que el que pueda hacerse un viaje, ya le digo, el cruce de la cordillera, los cruces de la cordillera, pero principalmente ese de los caracoles, que sale donde hay dos espadas enormes, la espada libertadora de San Martín, se entrecruzan allí, donde se libró la última batalla por la liberación del suelo araucano, que es el suelo chileno. Y ahí los ejércitos tenían que subir la cordillera a mula porque los caballos resbalaban en la nieve, en el hielo. Subieron con mula los ejércitos de San Martín, les llevó largo tiempo. Llegaron muertos de frío, muertos de hambre y libraron esa batalla importante, la batalla de Pichincha, ahí sobre la cordillera, que dio, como decimos, la libertad al suelo trasandino del yugo español, que estábamos alejándolo de todas partes de nuestro suelo americano, ¿verdad? Bueno, vamos a unos consejitos publicitarios. Nos falta un poquito. No, tenemos tiempo. Y bueno, nos sacudimos así el yugo como pudimos. Nosotros demoramos un poco más por la traición que el gobierno de Buenos Aires, cuando no, y algunos compañeros de armas le hicieron al general Artigas. Si no, la independencia hubiera llegado un poco más antes a nuestro suelo de lo que nos llegó. Pero ya digo, tiene tantas variedades del suelo trasandino que vale la pena visitarlo, y además que tiene prácticamente en la misma época tiene las cuatro estaciones, porque como decíamos, muy flaquita y muy larga, tiene las 4 estaciones del año, donde tiene casi nieves permanentes, nieves en parte del año y en parte no, y el desierto de Atacama, allá al norte, donde vuela un polvillo amarillo, rojizo, que también es insoportable para los pulmones. Se ha comido mineros, ese desierto de Atacama, y esas minas de cobre se han comido millones y millones de mineros que no tienen otra forma de ganarse la vida que en esas minas de cobre y de carbón y uranio y todas esas cosas que
ya digo, ha costado, ahora hay mucha modernidad en las cosas, pero aún así sigue costando muchísimas vidas humanas, y nosotros que a veces nos quejamos del Uruguay, de los países que conozco, que no son muchos, lejos el mejor Uruguay. Que esté mal gobernado, bien gobernado, es otra cosa. Que haya sinvergüenza, está lleno. Que hay gente bien y solidaria también. Pero país como Uruguay, en el contexto mundial hay muy pocos, y en el contexto americano no hay ninguno, me atrevo a decir. El cono suramericano más o menos, más allá, más acá, lo conozco, y como Uruguay ninguno. Cada vez que uno se aleja del paisito, aunque sea por unos días, echa de menos cantidad de cosas que de otra manera, si no nos retiramos, es como el que se retira de la madre, o le dan ganas de mamar, le dan ganas de las comidas de mamá, o le dan ganas como le hace la raya del pantalón la mamá. Y esto es igual. Cuando nos retiramos del Uruguay, nos cuesta. Por algo hay gente que hace 20, 30 años, 40, que se fue de este suelo y no se olvida. Se encuentran con uruguayos, se abrazan, lloran y preguntan por el paisito. El más grande, siendo el más chiquito, uno de los más grandes del mundo. Bueno, vamos a unos consejitos publicitarios, ahora sí, y seguimos con la última parte de Opinando. ¿Y vos cuántos San Fernando, Jorge? A San Fernando llevo 5, creo. El acontecer local. Bueno, volvemos con la última parte de Opinando. Si les gusta visitar Chile, tenemos el remis de los hermanos Lazo en Caperuza y Aguas Blancas, que los puede llevar, que le otorgó la patente, la chapa de remis, la ilustre intendente de La Valleja, doctora Peña. Así que pueden contactarse con ellos y hacer un viaje a Chile magnífico. Bueno, acá se polemiza mucho sobre la legítima defensa. Que si tiraste primero, si el otro tiró primero, si corría peligro de vida, sino porque tiró. Aquí viene un artículo en Caras y Caretas, escrito por Rafael Baise, hombre que escribe bastante bien, y no tiene mucho que ver con la política esto, sino que habla sobre los puntos oscuros en la legítima defensa. Lo vamos a transcribir para ustedes porque tiene cierto interés, y más que desarrollarlo nosotros, lo decimos tal como viene, escrito por Rafael Baise. La llamada legítima defensa es un tema candente. En los últimos meses ha crecido su presencia en el debate público debido al aumento de los homicidios, atribuible oficialmente al crecimiento de los ajustes de cuentas entre miembros, allegados y terceros envueltos en situaciones de células de narcotráfico y otras asociaciones para delinquir. En los últimos días se constata el abatimiento de varios delincuentes en enfrentamientos con la policía y de varios casos de delincuentes muertos por víctimas de ataques a su propiedad. Como ha habido interpretaciones disímiles de este importante tema entre abogados penalistas, operadores fiscales y jerarquías policiales, conviene aclarar texto en mano el contenido del artículo 26, legítima defensa, del cap 1 de las causas de justificación de la exención de pena, del título 2 de las circunstancias que eximen de pena y del libro 2, parte especial, que define figuras penales concretas del Código Penal vigente. Partiendo de la base de que aún el más literalista de los intérpretes debería aceptar la difícil univocidad del texto y las dificultades que produce su apreciación por sujetos privados o públicos, eventualmente envueltos en circunstancias similares, se generan problemas en su evaluación en el decurso del procedimiento policial y del diligenciamiento judicial. Esto lleva a que el mismo debe ser objeto de reelaboración
o de interpretación legislativa sin ser necesaria su derogación, extremo que exigiría engorrosos procesos de eliminación de otras disposiciones codificadas concordantes. La letra de la ley. Se hallan exentos de responsabilidad: 1. El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes, todas ellas, y no solo una o dos. Es más que necesaria la aclaración. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. C. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que durante la noche defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. 2. El tercer requisito, C. No es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea directa y en la colateral, hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte de la provocación. 3. El que obra en defensa de la persona o derecho de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el inciso primero y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Agreguemos, para mejorar la comprensión del texto, que como eximentes de pena hay también agravantes y atenuantes de ella. También figuran en los artículos 27, 28 y 29 el estado de necesidad, el desempeño de funciones en que el cumplimiento de la ley lo exige y la efectuada por obediencia al superior. Finalmente, mencionemos la posibilidad de vincular esos casos públicamente conocidos al artículo 198, que pena la justicia por mano propia, solo con multas por considerarlo un delito contra la administración pública. Cap 5 del título 5 de la parte especial, y no contra la personalidad física y moral, es eximente o atenuante la responsabilidad penal, además de la responsabilidad multada. Se suma la responsabilidad penal por las acciones eventualmente cometidas. Estas causales de exención, junto a la comisión de la muerte de alguien durante una guerra formalmente declarada, según el derecho internacional, regional o bilateral, son el conjunto de las circunstancias y criterios por los cuales quien quita una vida puede ser eximido de responsabilidad y pena. La inimputabilidad sería la última hipótesis de excepción a la normalidad de la responsabilidad penal por ello. Pero cuando sucede alguna muerte, lesión o daño, y se arguye su carácter de legítima defensa, con estas bases textuales, las cosas no aparecen siempre como claras y distintas para su configuración. Y puede plantearse la conveniencia o necesidad de reformar el texto para minimizar las dudas sobre su aplicación o de legislar una interpretación basada o no en doctrina y o jurisprudencia. Interpretaciones del texto. 1. La justificación de la exención de pena para el que sufre una agresión ilegítima es un punto aparentemente claro. El eximente se aplicaría si la víctima hubiera agredido ilegítimamente al posterior victimario. Aquí el problema, probado esto, es el de justificar la necesidad racional del medio empleado para impedir la lesión o daño, ya que según el artículo 27, lesiones y daño en legítima defensa deben ser iguales o menores que la agresión sufrida, inminente, inevitable, y siempre menores en el caso de la reacción a una agresión simplemente patrimonial, a un daño sin lesiones, por ejemplo un hurto. No serían simplemente patrimoniales una rapiña, un copamiento, una supresión de libertad, rehén, una amenaza física. 2. La necesidad racional del medio empleado es de difícil apreciación judicial y de mucho mayor dificultad, aún por el sujeto, en el fragor de la situación, con componentes emocionales fuertes y obstáculos a una buena evaluación de la conmensurabilidad legal de la respuesta y la inminencia e inestabilidad de la acción que provoca la reacción defensiva. Porque aunque sea teóricamente posible hacer un listado de acciones ofensivas inminentes y inevitables, con solo daño o con lesiones, ¿qué hace alguien que es atacado con un cuchillo si no tiene otro medio conmensurable para defenderse y si posee, por ejemplo, un revólver? ¿No lo usa porque es en principio más letal que el cuchillo?
y no podrá luego esgrimir legítima defensa? ¿Qué pasa cuando o no hay tiempo para juzgar racionalmente, sino solo subjetivamente sobre la conmensurabilidad, la inminencia y inevitabilidad de la agresión a la que se responde? ¿O no se dispone de nada más que de medios mucho más letales que las del agresor, de tal modo que, o bien, no se reacciona y se sufren daños y lesiones probables, o bien se reacciona exagerando subjetivamente la inminencia y inevitabilidad de la agresión y usando lo único a mano para defenderse, que puede ser mucho más letal que lo que materializa la amenaza del agresor? La evaluación racional del medio de defensa a usar, la calibración de la inminencia de la agresión y la inevitabilidad de la acción defensiva y la medida de carácter menor del daño a causar respecto del daño amenazado, o la comparación de daños y o lesiones sufribles con daños y o lesiones infligibles son, en la mayoría de los casos, casi imposibles de realizar por quien es atacado y se defiende. Nunca un tribunal penal podrá ponerse en el lugar del inimputable que aspira a disfrutar del beneficio de la legítima defensa, salvo que empatice por experiencia personal en situaciones análogas. 3. La falta de provocación suficiente y de motivos ilegítimos para la actuación defensiva es otro punto de litigio y reflexión, porque muy normalmente los poderosos, con autoridad conferida y con armamento superior al de sus interlocutores, suelen provocar, cuando no es fácil documentarlo, para poder usar así autoridad, armas y equipamiento. Suelen hacerlo perversamente las policías o quienes disponen de armas superiores o de recursos físicos mejores para poder usarlos, fingiendo legítima reacción a un peligro o ataque. Lo hace de hace años Israel para atacar a los palestinos. Provoca para generar una respuesta emocional exagerada respecto de la provocación, pero que sea mejor documentable que la provocación primera, cosa de justificar el uso de la superioridad material, física, que quieren aplicar, pero que no podrían sin ese simulacro de necesidad racional y legal de defensa, que será, claro, desmesurada, inconmensurable y motivada por motivos ilegítimos como odio, venganza y resentimiento. En suma, ilegítima y no configuradora de legítima defensa, sino de crimen de guerra y de lesa humanidad. Los requisitos para la configuración de legítima defensa son un primer obstáculo a los abusos de poder, a los ataques disfrazados de defensas, a la inconmensurabilidad desmesurada de las respuestas y a la peligrosísima salida del gatillo fácil para situaciones de histeria psicosocial inducida por la seguridad sentida, como la que se vive hoy desde hace más de 30 años en Uruguay. Para evitar el peligro de no poder invocar la legítima defensa, el personal de seguridad cuenta con los artículos 28 y 29 complementarios del 26, amén del sentido común de los tribunales penales y de su jurisprudencia. Sin embargo, también hay que ver la situación de quienes no pueden calibrar sobre la marcha las situaciones que los podrían incriminar o eximir. Hay que legislar más detalladamente y hay que dar clases comunitarias prácticas para que la gente común pueda prepararse para algo tan infrecuente como pasible de influir tanto en su vida futura como en la reacción a una agresión patrimonial o biopsíquica. En esas clases prácticas comunitarias deberían participar operadores judiciales, operadores policiales y científicos sociales. Pienso en psicólogos y sociólogos que provean de insumos para entender las relaciones individuales y colectivas en juego en esas circunstancias y en sus secuelas y sus implicancias legales. Me parece bastante bien explicado por el autor de este artículo las razones que llevan a la legítima defensa y cómo se configura la misma, ¿verdad? Porque no es fácil privar de la vida a un semejante alegando sobre una legítima defensa. Hay que argumentar después, so pena de ir a la cárcel por unos cuantos años o unos meses, que
perder la libertad no es cosa muy fácil y muy buena para ningún ser humano. Y me explica bastante bien esto y a veces uno tiene que aprender a defenderse y bueno, pero yo sigo pensando, como he dicho en otras oportunidades, que el uruguayo o el ser humano tiene que estar preparado para lo peor. No puede enfrentarse a un rapiñero o a un copador que viene a su casa. No sabe si lo va a violar, si lo va a matar, si lo va a robar, si le va a prender fuego a su casa con su familia adentro, que no se pueda defender. Yo, discrepando con alguna gente del gobierno y discrepando capaz con media humanidad, también con los católicos. Con los católicos discrepo muy seguido, la verdad. Pienso que uno tiene que estar prevenido, tiene que estar armado, aprender a manejar algún arma de fuego que nos va a liberar de males peores. Porque ¿quién le dice porque yo ando desarmado y levanto los brazos ante un copamiento o al ingreso de intrusos a mi casa, que a mí se me va a perdonar la vida y a mi familia también, o no puede ser violado alguien de la familia, violada alguna chiquilina o algún chiquilín de la familia, torturado o vaya a saber qué. Yo creo que vendiendo cara a la derrota es más fácil sobrevivir que entregándonos así, entregándonos como pollitos mojados, sin armas, de bracitos cruzados, para que hagan de nosotros lo que quieran. Está muy bueno este artículo, siempre solemos extraer alguna cosa de Caras y Caretas, que nos parece una de las revistas nacionales que tiene más sustancia, que tiene muy buenos articulistas. Y como antes, en un tiempo fue la revista 3, un tiempo compré la revista 3, que escribía Flores Silva. Y tengo una colección de ellas en casa. Y también tengo una importante colección de Caras y Caretas. En algunas cosas uno puede discrepar y en otras no, pero tiene muy buenos articulistas en general y hacen una síntesis o una crítica bastante despiadada y real de la realidad social del Uruguay de hoy y del Uruguay un poco oído también, y de las dictaduras del mundo. Y bueno, contra eso estamos en este programa y en esta radio, me atrevo a decir, porque Iván también está en esa misma tesitura. Bueno, se ha ido marchando la tarde, una tarde entre otoñal y primaveral, como decíamos al principio. No hemos tenido ningún llamado hoy. ¿Será que la gente está ocupada o que no les gustó el programa? Calculamos tener algún invitado para el miércoles, casi seguro, barba mediante, que va a ser el amigo Pepo Mazané. Si no, tenemos agendados otras personas también para invitar, como Polo Cabana. Estamos esperando que se recuperara un poquito de un quebranto de salud que había tenido, que también lo vamos a tener en algún momento por acá. Ha sido, como siempre, un placer trabajar para ustedes. Vamos a las consabidas frases que dejamos para que mediten en esta semana de alejamiento nuestro de estos micrófonos, ¿verdad?
Una dice así: madurez es la habilidad de realizar un trabajo, seamos supervisados o no, llevar dinero sin gastarlo y soportar una injusticia sin desear venganza. Y otra por acá que dice que los prejuicios son cadenas forjadas por la ignorancia para mantener a los hombres separados. Y eso es una enorme verdad. Esta es una frase para darle vuelta y razonarla, porque realmente es así. Los prejuicios son cadenas forjadas por la ignorancia para mantener a los hombres separados. A los hombres y mujeres, digamos. Habla en generalidad, pero a los hombres y mujeres separados del mundo. Bueno, hemos llegado al final de un programa más. Ha sido un placer estar con ustedes. Y si el Barba no dispone de otra cosa y no tiene otra cosa que hacer, el próximo miércoles a las 15:30 estaremos con un nuevo programa de Opinando, un periodístico diferente. Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias a la audiencia. Será hasta el próximo programa. Que pasen bien.